campaña. Estamos en campaña, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta noche tendremos toda la información de lo que ha venido sucediendo en las campañas políticas. Hoy vamos a hablar sobre propuestas económicas. Quiero invitar y desde luego saludar a Enrique Tusain y a los invitados de esta noche. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Raúl? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El WhatsApp, Twitter, Facebook, todo abierto para la discusión de esta Ampudia, profesora de la Universidad Panamericana. Muy buenas noches, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Sergio Negrete del ITESO, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, Enrique, encantado de estar aquí. Ambos son economistas y queremos, Raúl, diseccionar con ellos las distintas propuestas que están haciendo los candidatos presidenciales, que han hecho en sus discursos, pero que también están en su programa que ya presentaron. Vemos las propuestas, si quieres, Raúl, de Andrés Manuel López Obrador. Estas son algunas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Uno, combatir la corrupción y reorientar el gasto improductivo de la burocracia a proyectos de inversión con impacto económico y social. No aumentar impuestos ni a crear nuevos. Crear fondo mixto de inversión pública y privada para detonar proyectos de infraestructura. Reestructurar el sector petrolero, invertir en petróleos mexicanos. Conformar un sistema complementario de aeropuertos. Subir el salario mínimo a 176 pesos, es decir, duplicarlo con relación a lo que está en este momento, y una certificación a empresas que pagan salarios justos para que tengan ventajas y reciban contratos del gobierno. Flora, tu opinión de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, son temas muy trillados, ¿no? Esto del fondo de inversión, ya existe una figura jurídica de coinversión pública-privada, que pudiera ser todavía mucho más eficiente y eficaz, y me parece muy acertada la propuesta de subir el salario, porque es la base del mercado interno y la base que puede detonar el crecimiento. ¿Pero se puede determinar por decreto, Nora? No se puede determinar por decreto, pero sí se pueden generar incentivos para pagar mejores salarios, ¿no? ¿Mediante qué mecanismos? Son cuestiones legales que hagan mediante certificaciones, como lo plantea otro candidato, ¿no? O elementos que permitan motivar a las empresas a pagar mejores salarios, ¿no? Porque en países más desarrollados se pagan mucho mejores salarios, se puede tener utilidades y la economía crece. ¿Pero no es un asunto de oferta y demanda? El problema de los salarios no necesariamente es un asunto de oferta y demanda, porque tenemos mercados segmentados en donde la capacitación de las personas, su preparación influye. No necesariamente. Aunque aquí en la propuesta de Andrés Manuel es salario mínimo, que ese sí es decreto, es el gobierno, 176 pesos. Sergio Negrete. Mira, siguiendo con el salario mínimo, que no es solo de él, hay más candidatos, destacadamente Anaya. Yo lo veo inútil, casi no lo critico porque lo veo inútil, en el sentido de que nada más pensar qué gente gana, ya no digamos ahorita el mínimo, 88.36, sino cuánta gente gana 176 pesos diarios, pistando cosecha, servicio doméstico, meseros. Tú te pones a pensar, todos están por arriba de eso. No significa que los en México sean altos, por favor, porque muchas veces me contestan así, no, son bajos, pero no tan bajos. Entonces, bueno, pues esta propuesta francamente la veo demagógica de cualquier candidato que la proponga, y no es el único, inútil, y pues simplemente de adorno, es como decir, la veo. Llevar el salario mínimo al doble, 176 pesos, ¿empuja los salarios del resto al alza o no los empuja? El peligro es que puede, hasta el momento el gobierno, como lo ha manejado muy bien, le ha estado subiendo, y no ha habido efecto faro, efecto contagio que se le conoce. Pero ciertamente un golpazo de 100% parece que es a lo largo del sexenio. Sí. No es que el primero de diciembre es Anaya. Ojo, Anaya es el que propone. Sergio, lo que dice es 17% más la inflación, 17% anual más la inflación, que si está en 6, 5 y cacho, estamos hablando de incrementos del 23%. Es más o menos parecido a lo que ha hecho el gobierno en los 2 últimos años. Entonces, pero reitero, la cuestión es que realmente no lo veo salvo que contagia a salarios más arriba, y entonces sí tendría un impacto inflacionario. ¿Se pueden ahora cumplir las promesas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador sin subir impuestos? No se puede. Es una promesa.
Sí, necesariamente si él plantea crear 2 refinerías y elevar el gasto público, eso es imposible sin subir impuestos, ni aun con los recortes que plantea en salarios para burócratas, etcétera. Una fuerte reingeniería del gasto, tendría que modificar la ley para que a la hora de hacer la cuenta pública no se reasignen recursos como se hace hoy con toda libertad, que una cosa es el presupuesto federal aprobado por los diputados y otra cosa es lo que se ejerce al final. Tendría que hacer una fuerte reingeniería, pero es muy difícil que con los ingresos que actualmente genera la cuestión tributaria se pueda hacer sus comercios. Con el tema de los 500,000 millones que habla, que va a evitar que se vayan a la corrupción, que es lo que dice que se roban los políticos, o sea, esa cantidad va a alcanzar para todos los proyectos que ha planteado López Obrador. Mira, es que hay 2 problemas aquí. Uno es no sabemos de dónde sacó esa cantidad. Los 500,000 millones. No sabemos, de la manga. O sea, realmente no sabemos de dónde salió. Pero aparte que hay otro problema. Si tú asumes que vas a ahorrar en corrupción, vamos a decir, ya no le vas a dar dinero a un funcionario en una ventanilla, por ejemplo. Pues magnífico, pero ese dinero entonces te lo quedaste tú. No se lo... Entonces, aparte es un planteamiento equivocado. No es que va a ahorrar ese dinero, sino lo vamos a ahorrar nosotros. Ojalá, bueno, los ciudadanos son los que los vamos a ahorrar. En buena parte al menos. Entonces, realmente ese ahorro no sabemos de dónde va a salir. Lo ha dicho una y otra vez, la cifra de los 500,000 millones de pesos es totalmente de la manga. Dice que es un estudio, lo que ha dicho, creo que era, en donde señala que el 10% en los países no desarrollados con altos niveles de corrupción, el 10% del presupuesto se va en corrupción, y si tenemos un presupuesto de 4.7 billones, pues el 10%. Entonces imagínate, Enrique, el plantear reducir corrupción a 0, que ya eso ya es algo imposible. Sí. No, es que estoy con Nora, y Nora y yo muchas veces no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero en esta, sí, o subes impuestos o no subes tanto el gasto. Porque aparte, esto no lo pusieron ustedes pero él dice que no va a haber deuda, nueva deuda, que no va que no va a haber déficit fiscal. Entonces no hay manera. ¿De dónde va a salir ese dinero? No queda claro para ustedes, los economistas. No claro. Definitivamente no. Escuchamos más bien leemos las propuestas de Ricardo Anaya en materia de desarrollo económico. Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social de mercado. Establecer una política de Estado que combata la pobreza, la desigualdad y la marginación en todas sus dimensiones. Fortalecer el mercado interno como palanca nacional. Relanzar los factores de producción nacional con una lógica de libre comercio e integración al mundo. Ejercer una auténtica planeación democrática y poner en marcha un consejo económico y social donde participen empresarios, trabajadores, académicos y liderazgos sociales. Aplicar una política fiscal integral orientada al bienestar social de las familias y subir el salario mínimo. Sergio, comenzamos contigo. Mira, yo estoy anonadado. No sé si has visto los puntos, claro que los has visto. Están llenos de adjetivos, no dicen nada. Nada. No hay una sola propuesta concreta, no hay comos. Son aspiraciones típicas de tantos políticos a los que tú les dices, pero oiga, ¿cómo lo va a hacer? Y ahí se atoran, no hay absolutamente nada concreto en el programa anayista, y algo que aquí no pusieron, lo de su ingreso básico universal. Pues lo mismo. ¿De dónde va a sacar el dinero? No, voy a ahorrar en programas sociales. ¿Cuáles? Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, haremos un diagnóstico. Como tanto, esta campaña es que quiero generalizarlo, no es Anaya, no es López Obrador, no es Mid, es una demagogia generalizada. Todas las campañas. Sí, pero esta parece concurso. Un paso atrás, Sergio, de dónde se va a pagar el ingreso básico universal, la renta básica, como se llama en otros lugares, pues es quién lo recibiría, cuántos millones de mexicanos, si lo puede cobrar alguien que gana 20 salarios mínimos o que es millonario. Supongo que si tiene el adjetivo universal, es porque lo podemos cobrar todo, me imagino, pero entonces, ¿de dónde sacas la lana? No, y aparte del ingeniero Slim, hasta la persona más pobre en la tierra perdida que ya hay un elemento ahí. A ver, tiene una ventaja que es muy simple de administrar. Se lo das a todos. Pero realmente es de dónde sacas dinero, y aparte una cantidad significativa, una cantidad, digamos, que haga diferencia.
porque si no, ¿para qué lo haces? Para dar 20 pesos a cada uno, pues oye, sí le ayudas un poco a las familias muy, muy, muy pobres, pero realmente es algo muy vago, igual, que se ve que copió de algún lado, lo tomó de algún lado, le gustó, es llamativo, y bueno, y lo presentó, ¿no? Sí, oye, esa propuesta la traía el PRD en su momento. Sí. Lo que sucede es, tal como dice Sergio, son promesas, nunca dicen los cómo, ese es el gran problema, no se establece la estrategia y es muy difícil de evaluar cuando no te dan una estrategia, ¿no? El ingreso básico universal es personal, es para cada uno de los mexicanos, no importa la edad, no importa su condición económica, y pues somos ahorita aproximadamente 127 millones, ¿no?, de mexicanos, así es que no puede ser una cifra que les vaya a resolver el problema de la pobreza. No sé. Hay también una propuesta que, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, ¿tiene algún sentido o más burocracia? Yo creo que no tiene mucho. Hay muchos ya observatorios ciudadanos que hacen propuestas, que analizan la información, ya existen muchos consejos, es realmente más complejidad, porque son más personas tomando decisiones o dando consejos sobre cómo deben hacerse las cosas. ¿Destacas algo? ¿Destacarías algo? Es que me da un poco de pena decir esto porque parece que estoy tirándole a alguien en específico, no es la intención. Yo estuve en el Consejo Económico y Social de Jalisco, como representante del ITESO, y la verdad yo veía muchas buenas intenciones, tenía colegas o compañeros magníficos, por favor, pero realmente no llegábamos muy lejos con nada. Era como una especie de foro ahí de ideas nada más, que iban, venían, se peloteaban, y realmente no se veía, era una pena. La intención era buena y veías un presupuesto que se le asignaba que realmente no acababa siendo útil. Pero reitero, no por la intención de mis compañeros que tuve tuve muy buenos colegas, pero no son realmente, son foros para hablar, para debatir, que generalmente no llegan muy lejos. De impuestos no se habla mucho, perdón, Raúl, en campañas, pero aplicar una política fiscal orientada al bienestar social, tú tampoco nos dejas mucho. Pues no es nada novedoso, si va a quitar impuestos, si va a poner impuestos, si va a crear más. No es nada novedoso en el sentido de que la política fiscal siempre redistribuye el ingreso. Jorge Castañeda había dicho que subían el libro, y ya lo subieron en el Ricardo Anaya, de ahí vienen estas propuestas, y pues los combos no están presentes. Vemos las propuestas de José Antonio Meade, que también creo que tienen ahí algunos elementos para rescatar: crecimiento y desarrollo económico elevado, sostenido e incluyente, preservar las fortalezas económicas, creo que aquí habla más de estabilidad de las finanzas públicas, un ecosistema que estimule y facilite el emprendimiento, detonar la producción de las pymes, impulsar la construcción y mantenimiento de infraestructura mediante empresas mexicanas de ingeniería y construcción, continuar impulsando la formalización de en jefas de familia y jóvenes. Más allá de estas propuestas que están aquí enunciadas, Nora, Sergio, ¿alguna de mí, tanto en el debate como posteriormente, que les haya llamado especialmente la atención? Nora, si quieres comentar tú. No, en mi caso no, realmente no está proponiendo nada nuevo, son cosas que ya se están haciendo, que ya existen, y realmente no veo novedades. A mí me llamó la atención el registro nacional de necesidades, y la verdad lo veo como un costo astronómico. Su insistencia era que ya había la tecnología para hacerlo. Suena muy rimbombante, puede ser factible. Si lo es, me pregunto por qué no lo está haciendo ya la Secretaría de Desarrollo Social, que es el mismo partido, y de donde viene MIF. Entonces, ¿cómo operaría hacerlo una cosa de ese tipo? Genuinamente no, o sea, no niego su factibilidad, pero yo lo veo como muy costoso, como muy... La cuestión de MIF es que, como en política económica él está muy de acuerdo con el actual gobierno, más habiendo sido secretario de Hacienda, pues él tiene que irse a otro aspecto, o sea, es decir, bueno, seguiremos en lo macroeconómico, como es, y se va a lo social. O sea, su énfasis de MIF es lo social. El problema es que también está con estas cuestiones vagas, que no aterriza, que no hay de dónde mucho asirse. Entonces, pues no realmente también es otra como serie de buenas intenciones en que no podemos evaluar, no podemos medir, no podemos saber realmente qué haría un presidente MIF fuera de un continuismo, que no es malo en un sentido macroeconómico, fuera del bajo crecimiento, que él sí habla de fomentarlo. Pero ¿cómo?
pues una vez más nos quedamos en el cómo. Entonces, de los tres candidatos a la presidencia que hemos visto, ¿no hay algo que pudieras rescatar de interés como economista? A ver, a mí me preocupa mucho López Obrador por la magnitud de las promesas, en todos los sentidos: gasto, ingreso, todo lo específico, los programas de becarios, de niños, de pensiones, de aumentos de salarios a los burócratas de niveles bajos, aumentos de salarios a los... Es dinero, dinero, dinero que promete, que no veo de dónde vaya a salir. Es realmente a mí el que más me preocupa en un sentido negativo es López Obrador. Los tres en un sentido general, porque creo que cualquiera que sea elegido va a traer un lastre de promesas que no va a poder cumplir, pero que va a tratar de cumplir. Me recuerda la elección de Estado de México. Prometieron todos los candidatos, todo. Y el que ganó, pues ahora ha tenido que medio tratar de cumplir sus tarjetas rosas, el salario rosa. Salario rosa, sí. Desviando recursos para cumplir con esa promesa. Eso es lo que me preocupa, el lastre de la demagogia que cualquiera que gane se va a arrastrar. Ahora, ¿a ti algo que te haya llamado la atención más allá de estas? ¿Alguna propuesta? ¿Si te preocupa más un candidato que otro? ¿Crees que alguien tiene las ideas más claras? Definitivamente me preocupa mucho López Obrador, igual que a Sergio, porque solo le está diciendo a las personas lo que las personas quieren y necesitan oír. Y en el caso de Mir, bueno, es más de lo mismo, es lo que hemos estado haciendo: controlar los indicadores macroeconómicos, generar estabilidad, tratando de crear crecimiento económico, ¿no? Lo que sí me llama la atención en el caso de Anaya es el salario básico universal, ¿no? Es una propuesta que se está barajando en las economías más desarrolladas del mundo, resultó, pero como dice bien Sergio, pues no dice de dónde. Sí, porque en muchos lugares se discute, pero se dice va a salir de tal impuesto, impuesto directo, un impuesto indirecto, pero está atado a algo, ¿no? Algo que le dé sostenibilidad. Definitivamente, seguramente será un impuesto indirecto, como el IVA, y una generalización a medicinas y alimentos, si es que la oposición no, pero permite. aparte de decir lo que sabemos, ofrecen bajar IVA en frontera. Ya, 2 de los 3 candidatos, bajar IVA frontera 8%. Bajar ISR en frontera. Bueno, también, ojo, que no pudimos meter al final, pero tanto Anaya ofrece bajar el IEPS en la gasolina, para que la gasolina cueste más barata, el impuesto de 37%, y Andrés Manuel propone congelarla. Entonces ahí se necesitan recursos. Para eso no poquitos. Sí. Estás hablando de un sacrificio de 240 mil millones de pesos aproximadamente, 5% de la recaudación total. Ahí se fue la mitad de la corrupción. Sí. En eso, nada más en congelar los precios de la gasolina. Tenemos algunas propuestas para gobernador que nos gustaría también. Claro, Alfaro, ¿qué ha propuesto en tema de economía? Sí, impulsar la industria turística de Costa Alegre, entre otras cosas, reactivar el turismo en la Sierra del Tigre, y que, bueno, hasta el momento no estoy hablando de Alfaro. Sí. ¿Sí? Y si quieres, mencionamos a Castro de una vez para obviar tiempo: hacer casas de enlace en el extranjero, destinar más de 100 millones de pesos a productores de leche, regresar el tianguis turístico a Vallarta, entre otras cosas, que hay muchas cosas que no dependen del ámbito estatal, ¿no? Y bueno, Lomelí: impulsar la agricultura, créditos blandos a comerciantes de Santa Tere, promover turismo en Coaxcomotitlán y soberanía alimentaria con semilla de calidad, eliminando intermediarios para fortalecer a agricultores. Yo creo que por cuestión de tiempo... Incrementar el salario mínimo también, que no tiene nada que ver con el Estado, ¿no? Desde luego. A ver, de Alfaro, ¿has visto algo? ¿Te llama la atención algo hasta el momento? No ha hecho un desglose completo del tema económico, sí, pero lo que se ha dicho hasta el momento. No, es que realmente al menos son más cuidadosos, son conscientes de su restricción presupuestal que tienen, que no pueden sacar dinero de las piedras, cosa que los presidentes creen que sí pueden. Entonces, pues genuinamente lo veo vago, como tú dices, no lo veo aterrizado. Es una palabra muy bonita que no te dice nada y que usan mucho. Entonces, pues genuinamente, pues no veo nada concreto, vamos a decirlo así, pero tampoco nada condenable. O sea, me preocupa cuando empiezan a prometer programas de esto, de aquello, sin decir de dónde va a salir el dinero. Y al menos aquí, al menos en la propuesta Alfaro, pues no se ve algo, digamos, preocupante. Donde se ve un poquito más es en Morena, siguiendo la tradición del partido, vamos a decirlo de esa manera. Pero preocupa siempre cuando empiezan a hacer ciertas promesas de gasto, pero bueno, aquí hasta eso
son relativamente son moderados. O tal vez porque la inseguridad es el debate aquí, o tal vez las propuestas económicas no son. ¿Qué has visto ante las propuestas Más económicas bien, del gobierno? a mí me preocupa lo que no he visto, ¿no? Me preocupa mucho que seguimos siendo un estado con un desarrollo desigual regionalmente muy fuerte. Me preocupa mucho que sigan concentrándose en el área metropolitana, en la zona de Guadalajara, sus propuestas, o en las ciudades medias, ¿no? Como Puerto Vallarta, en ciudades grandes. Me preocupa mucho que no están preocupados por la infraestructura en materia de transporte, ¿no? De personas y de que Jalisco todavía tiene muchas deficiencias. Me preocupa lo que no veo en ninguno de los candidatos, ¿no? Entonces siguen siendo superficiales y no están llegando al fondo de la problemática de Jalisco, porque en materia alimentaria Jalisco pues es ejemplo a nivel nacional, no tiene graves problemas, ¿no? ¿Cuál sería el reto que tú como economista, ¿no?, sientes que deben de tener los candidatos al gobierno del Estado? ¿Cuál sería el reto principal para Jalisco en cuestión económica? Para mí el reto principal es abatir esa desigualdad regional, ¿no? Para mí, porque la zona metropolitana sigue siendo una megalópolis que sigue atrayendo gente y despoblando amplias regiones del estado, ¿no? Lo que yo diría, y mira que debo decir que en ese sentido el actual gobierno ha llevado un buen camino, hay que decirlo, la promoción de negocios, la promoción de ambiente de negocios. Ahí Jalisco ha subido sus posiciones como atractivo, aunque ahí clave, y esto sé que no es económico, pero lo es también, la inseguridad. Entonces, en todo momento tratar de garantizar la inversión, de atraer proyectos, pero sobre todo en el aspecto de legalidad, de garantías de derechos de propiedad. Eso atrae mucho. Y mientras tú sean las que sean, en el sector que sea, agrícola, informática, pero que Jalisco continúe, digamos, esa senda de un buen lugar para llegar con inversión. Siempre existe ahí las dos caras de la moneda. En este sexenio, con Aristóteles, se han creado en torno a 400,000 nuevos empleos registrados formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero, sin embargo, cuando analizamos los salarios, estamos hablando de que un jalisciense promedio perdió 7% de poder adquisitivo en estos 6 años. Es decir, los salarios no crecieron, la inflación sí, y por lo tanto un jalisciense promedio trabajador tiene un poder adquisitivo menor que lo que tenía hace 5 años. ¿Se puede hacer algo, Sergio? Sé que tú eres reacio a la intervención del Estado, eres un liberal, pero más allá de eso, ¿crees que se puede hacer algo para propiciar mejores salarios en Jalisco? Pues precisamente atraer inversiones, pero lo que yo te observaría, te doy la razón, por supuesto, a ver, los números son contundentes, pero lo que yo observo, y quizás esté equivocado a nivel anecdótico, es baja salarial de profesionistas, sí, y un mercado laboral muy apretado, diríamos, y que está llevando aumentos salariales en servicios, pero servicios básicos. Sí. Me canso de ver negocios que dicen, necesitamos gente, ofrecemos trabajo. Y yo lo que siento, pero reitero, el universitario es el que más ha perdido por aquí. El universitario está sufriendo, sí, el plomero está ganando, el carpintero, el mesero. Este sector servicios que muchas veces no vemos tanto, se está apretando, se diría en economía, de una manera notable. Y bueno, eso va a traer aumentos, está creo yo ya trayendo aumentos salariales sobre salarios que son bajos, no es que sean altos, no podemos argumentar eso, pero me parece un fenómeno una dualidad muy peculiar que estamos observando. Sergio, Nora, gracias. No, gracias, no, al contrario. Muchas gracias, compañero, y ojalá nos visiten en otra ocasión. Con mucho gusto. Raúl, gracias. En ti, Enrique, muchas gracias, nos vemos mañana con más elecciones 2018.